Ahora vamos a hablar de la situación docente. ¿Comenzarán las clases en Córdoba? Para hablar sobre la situación salarial del sector docente, que es central y muy sensible, sobre todo en esta época del año, está el ministro del área, Walter Graubach. Hola, Walter, muchas gracias por venir. No, al contrario, gracias, Eduardo. Bueno, a ver, ¿cómo están? ¿Cuál es el ofrecimiento del gobierno? Nosotros teníamos una negociación general que tuvimos en el mes de diciembre con todos los gremios estatales, excepto con docentes, que había fijado una pauta que nos sirve de referencia para el año 2019. Y sobre ese debate fuimos haciendo nuevas propuestas, que incluso muchas de ellas son extensivas y lo estamos dialogando también con el rector del sector estatal. Nosotros le hemos planteado poder adelantar la inflación, un 5% de inflación con los salarios de febrero, a partir de febrero, porque la paritaria nuestra es de febrero a febrero, 5%, y a partir de el mes de marzo empezar a pagar una cláusula gatillo que reconozca la inflación existente en febrero, y así cada mes, al mes posterior, pagar la diferencia de que hubo en la inflación hasta fin de año. El porcentual, sí. La diferencia existente. Ir tratando de acompañar el proceso inflacionario con un aumento de salario similar para evitar pérdida de salario del poder adquisitivo. Junto con esto, también establecer, llegar al mes de octubre con un piso un 23%, si la inflación está por debajo pagaríamos el 23%, si está por arriba ojalá que no. Nuestro deseo creo que es para todos los argentinos que disminuya la inflación, pero bueno, nada nos hace prever de que... No, sobre todo lo que pasó en enero y lo que va a pasar en febrero, que está en el orden del 3%. Exacto. Entonces, bueno, saber de que en octubre vamos a estar llegando al 23% y también adicionar en una forma, yo diría, extraordinaria, nosotros definimos que este es un momento de crisis. Y a la crisis no le podemos dar respuesta con las herramientas tradicionales, le debemos dar una herramienta de crisis. ¿Por qué? Porque es cierto que ha decaído el poder adquisitivo de todos los trabajadores, todos los que viven de un salario fijo, la inflación los ha dañado. Los que viven del comercio también porque venden menos, y los que trabajan en la industria también porque primero perdieron las horas extras, después perdieron puestos de trabajo, la caída de la actividad industrial es muy grande. Todo esto ha impactado en la capacidad de recaudación del Estado. El Estado hoy recauda mucho menos que el nivel de inflación. Entonces, como el componente más importante del gasto que tiene un Estado es el salario, obviamente que recaudar menos nos pone en problemas con cumplir con los salarios. Eso es la crisis. Entonces, frente a eso dijimos, bueno, ir acompañando con una suerte de bono de 12.000 pesos distribuido en 12 cuotas, o sea, 1.000 pesos a partir de febrero hasta enero. Incluye a los docentes. Incluye a los docentes. 1.000 pesos fijas, no remunerativas, que hasta el mes de enero la pagaríamos, y obviamente con el compromiso ya y firmado, o sea, proponemos firmarlo, de que esos 1.000 pesos se contemple para la base de cálculo del aumento salarial del año 2020 a partir de febrero del 2020. O sea que no es que se paga por única vez, sino que ya quede incorporado. Y bueno, nos daremos la política, como lo hemos tenido que hacer tantas veces, lamentablemente. Esto marca la inestabilidad de este país, ¿no? Porque en Córdoba hemos tratado de no tener salario negro nunca, sobre todo con los docentes, hemos siempre privilegiado esa negociación. Pero cuando llegan estos momentos, uno tiene que tratar de poner un poco más de dinero en los más débiles, en los que menos tienen. El que tiene un salario, y alguien me va a decir quiénes, bueno, hay gente que por la acumulación de horas, más la antigüedad, más las zonas, tiene salarios más significativos que les permiten enfrentar este momento. Estar más armado. Más armado. El que recién empieza, el que tiene menos antigüedad o no tiene zona desfavorable, tiene un salario más débil. Entonces, nuestra idea es decir, esta suma fija
en esta etapa ayuda a los que menos ganan y a los cargos más pequeños, que puede ser un preceptor, un profesor de materia especial. Entonces, decimos, ayudamos ahí en esta etapa y bueno, a partir de enero del año que viene, y como esté la economía, ojalá que mejore, volveremos a discutir cómo resolvemos este monto que hubiésemos querido tener que evitarlo. Walter, ¿qué dicen los docentes? ¿Siguen el diálogo o por el momento están en una situación congelada, digamos? No, nosotros ya le hemos formalizado esta propuesta. Antes de formalizarla, la hemos venido dialogando porque nosotros no dijimos vamos a aplicar el convenio que ya firmamos con los otros gremios y nada más. De hecho, sí, acordamos lo del 5%, pero también esta cláusula gatillo, que hasta el mes de junio esta cláusula gatillo se va a respetar tal cual. Después en junio vamos a tratar de seguir respetándola. Hay que ir mirando en el segundo semestre del año cómo está la relación recaudación e inflación y garantizar que al 23 de octubre llegamos con un 23%. Eso nosotros no lo teníamos en el convenio anterior. Esto es producto de este diálogo e inclusive esta suma fija que se la planteamos a UPC y luego se la planteamos también al Sindicato de Empleos Públicos y otros gremios estatales. O sea que lo que hemos propuesto tiene un diálogo previo. Y es, yo diría, un límite fuerte que el Estado tiene porque ya hoy la brecha inflación-recaudación es grande. ¿Sos optimista sobre el inicio de las clases? Soy optimista porque muchas veces hemos tenido conflictos, pero yo creo que una característica de Córdoba, creo que nadie puede recordar que hayamos, por parte del gobierno, y la mía en particular como vocero en este tema, una actitud de descalificación, de agresión a los docentes. Al contrario, nosotros decimos que un docente, si no está reconocido en lo material, pero también en lo simbólico, es difícil que después pueda enfrentar día a día la labor de dar clases si no se siente respaldado. Si pasa como vemos a veces en televisión, de que hay denuncias, contradenuncias y maltrato, que son esto, que entonces sí, el gremio que dice una cosa del gobierno... En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Claro, digo, pero ¿a quién hablo? Ganas de pensar en la educación de los alumnos, de las alumnas, de los jóvenes y de los adultos, con ganas si se siente despreciado. Walter, antes de pasar la pregunta a los chicos, la semana pasada te vi, te escuché en el programa del Pato Fernández y de Francisco Centeno, dos amigos, sí, hablando de educación sexual. A ver, ¿hay trabas de las familias o de algunos colegios privados a la enseñanza, a la educación sexual integral en los colegios de Córdoba? Han surgido trabas. Para nosotros nunca han sido un problema porque cuando existen lo que hacemos es ponernos en contacto y dialogar, como ha ocurrido acá en caso muy famoso de una escuela que tenía un mensaje muy sexista, donde hablaba de labores femeninas y labores masculinas, justificando a veces cierta violencia de género en que el varón es más fuerte, físicamente más fuerte y que tiene menos paciencia, bueno, cosas increíbles. No ha pasado, no sé en qué época se habrá creído eso, pero bueno, convengamos, se creyó durante mucho tiempo que trascendió en una escuela. Bueno, la verdad que nosotros, advertidos de la situación, que la verdad que nos enteramos cuando alguien lo pone en evidencia, lo que hicimos fue trabajar con esta institución y con el responsable de esta congregación y ellos revisaron, revieron. ¿Por qué? Porque más que una sanción, lo que necesitamos es que se asuma que es importante la educación sexual integral. Y yo lamento que se haya convertido en un tema, a veces, no sé si de campaña, no sé si de una especie de defensa, yo diría antidemocrática de las ideas, de todos lados. Los extremos en esto siempre se juntan y son la peor combinación. Nosotros necesitamos dar educación sexual integral para que nuestros chicos primero sepan cómo es su cuerpo, cómo es el cuerpo del resto de los que viven, qué rol cumple la vinculación sexual, que es lo que nos garantiza la continuidad como humanidad. En segundo lugar, que puedan cuidarse en sí mismos, cuidar su cuerpo,
pero también cuidarse frente a la tremenda cantidad de formas que hoy tienen y a las que están expuestos nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes, que a veces la familia no está enterada de que su hijo a través de internet, que recién conversaban, o cualquier le estén llegando formas de lo que se conoce como grooming, como bullying, como todo lo que circula en las redes y que a veces no conocemos. Entonces, si no los preparamos, es muy difícil que se cuiden. Y después tenemos problemas derivados. Hay una cantidad de embarazo adolescente, embarazos no planificados. A mí no me gusta llamarlos no deseados, porque muchas de las chicas, jovencitas, quedan embarazadas, deciden tener sus hijos, los aman, los cuidan y son magníficas madres. La gran pregunta es, ¿pero esto fue una decisión? ¿Lo pudo planificar? ¿En qué le afectó a una persona que no tiene la suficiente educación como para cuidarse? Por ejemplo, abandonar la escuela, perder oportunidad de puesto de trabajo, cambiar su proyecto de vida, porque pasó a ser su proyecto de vida y por suerte la crianza de su hija o de su hijo, pero eso le lleva a quedar desprotegida de sus posibilidades de inclusión social. Entonces, la educación sexual integral, sin irse a ninguno de los extremos, la escuela no hace ideología de género, eso lo digo con toda claridad. El que lo sostiene es una gran mentira, porque también es una ideología de decir, no quiero que le digan nada a mi hijo. Miren, vivimos en una sociedad donde cuando enseñamos lengua es para comunicarnos mejor y aprender a convivir, cuando la matemática, claro, la matemática no involucra los deseos, entonces pareciera ser que no están en un territorio de lo oscuro, pareciera que no se puede discutir, pero enseñar ciudadanía y educación sexual es necesario para que aprendamos a convivir y a cuidarnos. Nosotros no promovemos cambios de identidad de género, esos son temas individuales. Lo que decimos es que si alguien decide tener una identidad de género distinta a la que su cuerpo supuestamente le indica, nosotros lo que no podemos hacer es discriminarlo, es respetarlo, pero no alentamos eso. A ver, escuchamos las preguntas de mis compañeros. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Dos preguntas. Una, no sé si tienen el dato todavía, digo por la fecha, en razón de la crisis del año pasado y que todavía continuamos. ¿Ha crecido la matrícula de la escuela pública? Esa es una. Y después le comento la otra. No tenemos datos significativos. No es como la crisis del 2001, o por lo menos todavía no se ha manifestado. En el año 2001, en aquella famosa crisis que los más grandes la recordamos puntillosamente, sí hubo un gran desplazamiento. Bien. Nosotros por ahora no hemos verificado un gran desplazamiento en Córdoba. Las escuelas privadas de Córdoba, la inmensa mayoría son escuelas de función social, con cuotas bastante bajas, pero puede haber un pequeño desplazamiento, puede haberlo porque la gente que a lo mejor quedó sin empleo y antes podía mandar a su hijo o lo quería mandar a una escuela privada, a lo mejor recurre al Estado. Si así lo hace, el Estado va a garantizarle banco. Bien. Primero porque tenemos, y si no lo tenemos, tendremos que crear las condiciones para tenerlo. Ninguna niña, ningún niño ni joven va a quedar sin oportunidad de estudiar en Córdoba. Bien, y la otra inquietud que tiene que ver, es algo que permanentemente se menciona en Argentina, que no es un fenómeno que ocurre solamente en Córdoba y que tiene que ver con la calidad de educación de la escuela pública, que parece que está, bastante relegada en relación a la educación privada. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Mire, cuando uno ve los flashes, las barras de resultados, es muy tentador llegar a esa conclusión y la mayoría llega a esa conclusión. La educación es un poquito más compleja. Lo primero que les digo, la educación de Córdoba, tanto en el sector estatal como en el privado, está teniendo claras mejorías en los resultados en tres campos, en la lengua, en las ciencias sociales y en las ciencias naturales. Donde nos cuesta mejorar tanto al subsector estatal como privado es en el campo de la matemática, donde tenemos una leve mejora, pero estamos lejos de decir, como en las otras tres disciplinas, hemos mejorado. Eso lo indican las pruebas PISA, ¿no? Eso lo indican las pruebas. Aprender, que es la nacional, donde Córdoba está entre las dos provincias con mejores resultados, en todos los campos. La primera es Ciudad de Buenos Aires.
Pero con un agregado, en la Ciudad de Buenos Aires no responden todos. Responde casi el 50% de la matrícula, en Córdoba responde el 90%. Pero además, en la Ciudad de Buenos Aires, producto de los conflictos estos, gremiales, dimes y diretes, en lugar de estar viendo cómo mejoramos la educación, las escuelas del sector sur de Buenos Aires son las que menos responden las pruebas, que son donde vive la población de menor poder adquisitivo, y sí responde el resto. Con lo cual yo diría, miren, a nivel del concierto nacional, Córdoba, con haber incorporado salas de 3, salas de 4, con la jornada extendida, vamos mejorando la calidad educativa. Esto es un acumulado de tiempo. Pero estamos lejos de lo que deseamos. Bien. ¿Y dónde está lo que deseamos? El año pasado, en octubre, Córdoba hizo la prueba PISA, que se hace nacionalmente en forma individual para la provincia. Porque antes devolvían resultados nacionales sin discriminar por provincia. Bueno, ahora vamos a tener este año, cuando la OCDE devuelva los resultados, vamos a saber los resultados de Córdoba. Anticipo, no nos van a dar bien, tampoco pésimo, pero nos va a marcar ¿dónde están? a dónde estamos y a dónde queremos llegar. Nosotros queremos tener la misma educación de los países desarrollados. Por eso creamos las escuelas PROA, por eso este esfuerzo del Estado del nivel inicial. Claro que la prueba PISA es una prueba internacional, ¿no? Es una prueba donde participan países, 75 países de todo el mundo, los asiáticos, los europeos, los de América. Es una prueba importante. ¿Resuelve todo la prueba? No, es un indicador y nos pone objetivos de mejora. Nosotros no nos gusta la idea de no mostremos las debilidades, porque eso nos impide trabajar. ¿Y sabe qué es lo peor? Si no las mostramos, cuando uno le pregunta a la familia, ¿cómo está la educación en general? Un desastre. ¿Y la de su hijo? No, la de mi hijo está bien. Y fíjense, dentro, incluidas las escuelas privadas, cuando uno toma los parámetros de los mejores resultados en Argentina, de los sectores sociales más protegidos, están por debajo de los resultados medios de países vecinos como Chile. Entonces, a veces creemos que está bien, Sí, eso es. pero vamos a ser honestos. Y esto no hay que ocultarlo, lo que hay que hacer es trabajar para resolverlo. Bien. Ministro, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Le quiero preguntar sobre el rol social de la escuela en este momento, en un momento de crisis, más allá de la educación. Digo, ¿cuál es el rol que hoy están cumpliendo las escuelas en los sectores vulnerables? Y si tienen datos sobre articulación de cuántos jóvenes terminan la escuela y pasan a el nivel superior de educación. Sí, tenemos datos. La Te escuela pido brevedad en la respuesta eternamente, porque- sí, por una, porque además, nos vamos. una pregunta para un compleja. seminario. para Claro, un sí, seminario. pero No, Pero se nos va el programa. con toda razón del mundo, y yo no tengo el lenguaje periodístico. Mira, la escuela cumple un rol social fundamental, pero vivimos en un cambio, estamos en un cambio de época. Todo ha cambiado. Desde la visión de que antes nos contenía la escuela, nos contenía la iglesia, nos contenía el club, nos contenía el centro vecinal, nos contenía el sindicato, vivimos en una sociedad donde nada nos contiene. Y la individualización de la vida con los celulares, con internet, es tremenda. Es tremenda, no lo digo por lo malo, es por el tremendo cambio, el desafío que nos impone. Entonces, la escuela cumple un rol. En la escuela los chicos que tienen las familias más pobres de Córdoba comen en la escuela. En las escuelas más vulnerables la provincia tiene más maestros, tenemos programas especiales, que es parte de la mejora que tiene Córdoba, que es el programa de fortalecimiento para las escuelas en situación de vulnerabilidad. Y en la escuela secundaria, que ha crecido, la matrícula en Córdoba ha crecido. Vengo del interior, donde tenemos hoy los chicos de pueblitos que antes no tenían secundaria, tienen secundaria para poder terminarla. Pero tenemos un desgranamiento, cuando uno ve el interanual de los que empiezan y terminan, del orden del 40%. En el país es del 54%. Nosotros no estamos contentos, pero estamos buscando alternativas. Hemos creado programas para recuperar chicos que abandonaron, como de 14 a 17. La educación de adultos en Córdoba tiene mayor matrícula porque muchos de los que abandonan en una circunstancia después se dan cuenta y la terminan en la educación de adultas.
Acá el cambio es muy grande. Tenemos con qué atender al que abandona, pero estamos trabajando para que no abandonen. Hoy estamos aplicando un cambio de régimen académico dentro de la escuela secundaria, que es un desafío de trabajo distinto, que entre otras cosas apunta a que los chicos aprendan más y no abandonen. Esos son los dos objetivos del nuevo régimen académico de Córdoba.